Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer tenerlos acá en este evento, Rompiendo Fronteras y cómo hacer negocios exitosos en Europa. Me gustaría primero la bienvenida y agradecerles por el interés de estar acá el día de hoy. Soy Graciela Torres, trabajo en Atenea Global como coordinadora de mercadeo. Y bueno, tenemos el placer hoy de tener a nuestros distinguidos ponentes acá que nos hablarán sobre las oportunidades que tiene Europa para nosotros. Entonces, bueno, para comenzar, me gustaría dar la bienvenida a Iván Rojas, investigador internacional de Atenea Global. Un momento. Disculpen. Investigador internacional de Atenea Global, eh, que nos acompañará hoy y nos hablará un poco de cómo hacer negocios internacionales, especialmente en Malta y en Italia. A su vez, también contaremos con la presencia de Gabriele Brutini y Josep Amarista, representantes de Sportello Giovanni de Cavenit. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gabriele y Josep. Sé que pusieron mucho de su tiempo para estar acá. Antes de comenzar, les quisiera dar unas palabras a Iván para que nos explique un poquito qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Y me gustaría también comenzar por cómo podrías explicar el por qué Europa es un destino atractivo para, para invertir o para hacer negocios. Ok, puedo compartir pantalla para poner la Seguro. presentación. Ok, compartir. Esperemos que sea. Ajá. Ok, yo quería empezar esta pequeña presentación eh, contextualizando a Europa en la economía global. La Unión Europea, y recordemos que la Unión Europea no es toda Europa, representa el 15% de las exportaciones a nivel global. Y de hecho, en términos de Producto Interno Bruto, es la segunda economía global, por encima ligeramente, están como empatados en este momento con China, solo por detrás de Estados Unidos. Y a nivel de mercado, la Unión Europea tiene más de 450 millones de habitantes, es decir, más de 100 millones más que Estados Unidos. Y si vemos Europa como un todo, son más de 700. Claro, podemos pensar, el mercado, la India o China tienen mucha más población, pero el ciudadano europeo tiene un poder adquisitivo mucho más alto. Entonces, es una alta población con un alto poder adquisitivo. Entonces, hacer negocios en Europa es muy interesante por una razón muy sencilla, que tienes un gran mercado con una población de alto poder adquisitivo, pero también tienes mano de obra, perdón, muy calificada. Y eso es lo que va a distinguir a Europa de otros destinos de inversión. Si tú estás buscando importar arroz, por ejemplo, a lo mejor Europa no es el mejor sitio. Pero si tú estás buscando repuestos, sobre todo de alta tecnología, productos químicos, fertilizantes, piezas aeronáuticas, o si estás buscando establecer un negocio digital usando blockchain o el Internet de las Cosas, Europa es un destino fundamental. Porque tienes muchas de las economías más desarrolladas del mundo, como Alemania, Reino Unido, a pesar de haber salido de la Unión Europea, Italia, Suiza, pero también tienes una cantidad de países pequeños que tienen áreas estratégicas y que impulsan los negocios. Eso es muy importante. Y de ahí viene la idea de esta charla, de ver un país grande, como es Italia, y un país pequeño, como es Malta. Nuestros otros invitados van a hablar de Italia de forma mucho más específica porque sentimos que ya ustedes conocen Italia, saben que es un país de 60 millones de habitantes, una de las 20 economías más grandes del mundo, un destino turístico importante, con bancos de alto nivel, una cantidad de cosas que todos conocemos.
Entonces ellos van a hablar ya a nivel micro, de las oportunidades mucho más concretas. Pero en el caso de Malta, sentimos es un destino hasta desconocido para muchos. Malta es un país pequeño, tiene 500.000 habitantes, es decir, mucha menos población que Caracas. Y es de hecho la economía no más pequeña en volumen, pero sí el país más pequeño de la Unión Europea en varios aspectos. Sin embargo, es un país muy, pero muy interesante para hacer negocios. Lo primero es porque los países de la Unión Europea es el país en que más se habla inglés. De hecho, muchos de ustedes quizás han escuchado de los intercambios o las posibilidades de hacer cursos de inglés en Malta, que cuando hablemos de los sectores estratégicos de la economía, el sector educativo va a ser uno de ellos. Entonces, por ahí ya hay una entrada. Malta, además, tiene impuestos bastante bajos y bastante atractivos para hacer negocios. Estamos hablando de un impuesto corporativo que una vez se usan todos los mecanismos legales disponibles, es solo el 5%. Que el único, digamos, país que se puede comparar es Estonia, que es más bajo, pero tiene otras particularidades. Además, Malta impulsa de forma muy importante la inversión y los negocios en su país. Tienen una entidad que se llama el Malta Enterprise, que apoya a la mediana y pequeña empresa de forma importante y que hace que los sectores clave de la economía sean todos sectores muy competitivos. Es más, podemos hablar de que las exportaciones de Malta, en términos no petroleros, en este momento son más importantes, más grandes que las de Venezuela. No por mucho, pero considerando el tamaño de nuestro país, eso hace que Malta, a pesar de su tamaño muy pequeño, sea un país que impulsa muchas exportaciones e impulsa también el resto de la economía, pero vamos a enfocarnos primero en las exportaciones. Aquí hay en la lámina unos sectores clave y veamos que son sectores muy especializados. Circuitos integrados, es decir, todo este tema de partes para computadoras, que sabemos con toda esta crisis actual que existe de los semiconductores, está mucho en las noticias. Y hay países líderes en el mundo a nivel de semiconductores, Taiwán, Japón, Países Bajos, Estados Unidos, pero hay otros países que en otras secciones de esas herramientas son importantes y Malta tiene una industria importante en ese aspecto. También aparatos electrónicos en general, electrodomésticos, Malta es competitivo en ese aspecto, medicamentos e instrumentos médicos. En este sentido, Malta tiene una cualidad histórica en este aspecto. Vamos a ver también en la siguiente lámina cuando hablemos de los servicios. ¿Por qué? Porque Malta por más de 200 años fue la sede de la orden hospitalaria, una orden de caballeros medieval, y esto le generó al país una tradición, y antes de eso también, Malta muchas veces ha sido llamado la enfermera de Europa. En la Primera Guerra Mundial tuvo un papel muy importante en esto, y todo este bagaje histórico hace que Malta tenga mucha historia en el sector médico, mucha historia en el sector farmacéutico, mucha historia en las ciencias de la vida y de la salud en general. Y eso hace un sector bastante competitivo a la hora de producir instrumentos de muchos tipos para, desde los más pequeños a los grandes, muchos medicamentos, un sector farmacéutico muy desarrollado. Y bueno, también tiene un sector de procesamiento de plásticos importante, puesto que Malta, a pesar de que no nos estamos enfocando en eso en esta presentación, tiene una historia en refinación de productos derivados del petróleo, y el plástico, digamos, es el final de esa cadena. Otros sectores importantes para invertir en Malta: por ser una isla en el Mediterráneo y que tiene históricamente muchas conexiones con el resto del mundo, con África y con el Medio Oriente, tiene muy desarrollado su sector de transporte. Entonces, la aeronáutica, el entrenamiento de pilotos, repuestos para aviones, etcétera, está muy desarrollado. También la logística, en términos de transporte, tiene unos puertos de muy buena calidad, considerando el tamaño de Malta. Entonces, también históricamente es un buen país para invertir en ese sentido. Algunos sectores, digamos, un poco más modernos o no tradicionales, por decirlo de alguna manera,
son el e-gaming. Malta, para quienes quieren hacer negocios, por ejemplo, casinos online. Malta es un país muy bueno, tiene unas regulaciones muy interesantes. Todo su sector financiero, y ahí voy con el tema de los servicios financieros, está muy desarrollado porque tiene una legislación muy avanzada que permite temas de blockchain, llámese Internet de las Cosas. Malta está invirtiendo para ser competitivo en temas de inteligencia artificial, y la combinación de la tecnología y los temas financieros es algo que el gobierno está impulsando de forma muy importante. Entonces, si se quiere hacer negocios en este sector, Malta es una opción interesante. Quizás no es el mercado más grande, pero eso es lo interesante de hacer negocios en Europa. Todos estos países están conectados. Entonces, no es tanto introducirse en el mercado más grande, sino en el mercado más conveniente, y de ahí saltar a los otros mercados. Y eso no, insisto en esto, que ya lo mencioné antes, no es solo los países de la Unión Europea. Porque a pesar de que Suiza no es parte de la Unión Europea, a pesar de que Noruega no es parte de la Unión Europea, y a pesar de que el Reino Unido salió de la Unión Europea, siguen teniendo un entramado institucional muy importante para el movimiento de personas, capitales y productos. Entonces, no visualicemos a Europa solo como la Unión Europea, sino como, digamos, un todo, como esos más de 700 millones de habitantes. Unido a esto de que está hablando de tecnología, tenemos las tecnologías de la información, las TIC, muy desarrolladas también. El turismo, por supuesto, una isla del Caribe, perdón, del Mediterráneo. Es un centro turístico importante en el sur de Europa. Sí, me estaba tapando la presentación. El sector educativo, Malta es famoso por sus cursos de inglés, por sus cursos de formación, digamos, más ejecutiva, no tanto universidades, sino más cursos y programas cortos. Entonces, Malta recibe muchos estudiantes. Entonces, para quienes están en el tema de servicios educativos, es una opción interesante. Y como ya dije, ciencias de la salud, pero ya en este caso de servicios, más la recepción de pacientes. Muchas personas que viven en el Magreb, con el Medio Oriente, van a Malta para ser atendidos médicamente. Y eso me lleva a una idea de conclusión, que es que hay muchos estados en Europa, pequeños, como Malta, como Estonia, medianos, como Hungría, que son destinos muy interesantes para los negocios, que tienen un alto nivel de seguridad jurídica, que es algo muy importante, porque a nivel global hablamos de muchos destinos de negocios diferentes, y eso es a lo que se dedica a Atenea Global, de recomendar y asesorar en dónde hacer negocios y cómo hacer negocios y por qué hacer negocios en distintas partes del mundo. Y siempre se habla de países que nosotros también trabajamos, como Panamá, como Costa Rica, diferentes destinos en Latinoamérica y en el Caribe, también en Asia, en el Medio Oriente, pero hay que ser conscientes que si queremos el máximo nivel de seguridad jurídica, de estabilidad política y de predictibilidad, Europa es un destino muy importante. Quizás los destinos de un poco más de riesgo, de unos réditos más altos, pero si queremos cierto nivel de seguridad, Europa es el mejor sitio. Y tenemos una alta diferenciación de los países. También a veces se comete el error de pensar, bueno, entonces la Unión Europea es toda una sola cosa, todos los países son iguales. Y no es así. Los países más bien compiten entre sí. Y Malta es uno de los más competitivos en relación a su tamaño. ¿Cómo entrar en Malta? Bueno, Atenea Global tiene proveedores en Malta, tiene contactos, sobre todo a nivel legal y fiscal. Entonces, es posible crear empresas en Malta, es posible abrir cuentas bancarias en Malta. Y también es posible invertir en sectores específicos, si eso es lo que se está buscando. Lo único necesario es asesorarse correctamente, plantear objetivos claros, visualizar cuáles son los sectores de la economía maltesa que son los atractivos, y entrar de la manera más legal, correcta y consciente posible. Claro, ahora en las siguientes ponencias vamos a ver de una economía mucho más grande, que es Italia,
que no necesita, digamos, presentación. Y vamos a ver la diferencia entre hacer negocios, digamos, en pequeña escala en Malta, con negocios que también se pueden hacer en pequeña escala en Italia, pero también se pueden hacer a una escala mucho mayor. Y creo que con eso cierro. Gracias, Iván. Iván, pero una pregunta. Yo nunca me habría imaginado que Malta sería un destino ideal para hacer negocios. ¿Podrías comentarnos un poco más, a diferencia de Italia, o cuáles son las ventajas que tú ves en este caso de hacer negocios en Italia? Porque también es interesante, ya que es una economía un poco más tradicional. Ok, sí, una ventaja y diferencia clave entre Italia y Malta es que en Malta los impuestos son mucho más bajos. Eh, Han tratado de diseñar, y eso es lo bueno de los países. Los países pequeños pueden dirigir su economía mucho más fácilmente que los países grandes hacia ciertas condiciones. Entonces los malteses han dirigido su economía a ser mucho más atractiva para la inversión extranjera, en la medida de lo posible con respecto a su tamaño. Entonces hay muchas facilidades para invertir, hay impuestos bajos, sobre todo impuestos bajos para los empresarios extranjeros. Eso es muy importante, no solo para la población local. La barrera del idioma siempre es algo que puede suceder a la hora de hacer negocios, entonces el hecho de que en Malta el inglés, que es el idioma de los negocios a nivel global, sea una lengua franca, es muy importante. Y bueno, el hecho de que las autoridades están mucho más cercanas. En los países pequeños es mucho más fácil tocar la puerta de el Malta Enterprise o el servicio financiero maltés. Entonces, entender las regulaciones, entender cómo hacer las cosas es mucho más fácil porque el espacio micro, eso pasa también en países como Liechtenstein, en menor medida Suiza, Estonia, las autoridades están mucho más cerca a uno y eso puede facilitar hacer un negocio. Claro, entiendo. Ahora, sin solapar lo que nos van a contar un poco más adelante Joseph y Gabriele, ¿nos podrías decir un poquito cuál sería tu recomendación para hacer negocios en Italia desde tu punto de vista? Ok, O que Italia tiene una particularidad muy interesante y es que el crear empresas, a pesar de que Italia tiene una fama de ser muy burocrático, honestamente crear empresas es mucho más fácil que en otros países de la Unión Europea, digamos, y nosotros tenemos también nuestros contactos y proveedores para eso. Es un proceso mucho menos engorroso, hay leyes muy claras, Italia tiene, digamos, una tradición empresarial muy larga de siglos. Entonces, eso yo lo veo como una ventaja y tienen unos bancos de muy alto nivel, muy acostumbrados a hacer negocios con ciudadanos de muchos países del mundo y es menos cerrado, sobre todo estamos hablando, bueno, estamos en Venezuela, hay ciertas dificultades para hacer negocios en el extranjero como venezolano y los italianos, digamos, tienen menos trabas que en otros países de la Unión para hacer eso. Ok. ¿Y qué sectores considerarías o podrías decir tú que son los más favorables en temas de negocios y emprendimiento que podríamos tomar en cuenta a la hora de hacer negocios en Italia? ¿O cuáles serían los factores claves para hacer un negocio en Italia? Bueno, igual que Alemania y Francia, Italia es una economía muy grande y muy diversa, entonces dependerá de qué se esté buscando, pero por ejemplo en el sector alimentario, Italia es un muy buen mercado y un buen punto de partida para una cantidad de alimentos altamente procesados, es decir, no el arroz o el trigo en su primera instancia, pero productos terminados, sí, hay muchísimo que ver ahí. También, bueno, Italia tiene una industria automotriz legendaria prácticamente, entonces hay muchísimo conocimiento en temas de partes de vehículos y otros temas industriales, pero Italia también tiene, por ejemplo, laboratorios de robótica y tiene una industria, o sea, tiene un parque industrial mucho más desarrollado de lo que la gente piensa. Entonces es una cuestión de buscar los lados atractivos y los nichos atractivos allá. Y bueno, ni se diga el turismo. Italia junto con Francia son, digamos, las capitales globales del turismo. Entonces, si se quiere invertir también en el tercer sector, también es muy interesante. Claro, qué interesante. Oye, y una pregunta. ¿Considerarías que algo clave que deben tomar en cuenta los negocios y emprendedores o empresarios ya constituidos, para hacer negocios en Europa? O sea, que sean puntos claves que tú digas, mira, esto es necesario para que tu negocio tenga mayor cantidad de éxito en estos mercados.
Bueno, lo primero es entender las particularidades fiscales de cada país. Ya dije, Malta, por ejemplo, tiene impuestos muy atractivos, igual que otros países que nos gusta ofrecer, como Estonia, por ejemplo. Hungría también tiene impuestos relativamente bajos. Hay países como España que tienen impuestos un poco más altos, pero por razones, digamos, incluso históricas, la relación de España con Venezuela, lo mismo la relación de Italia con Venezuela, a pesar de que los impuestos en Italia son relativamente altos también, generan otro tipo de oportunidades. Pero es importante de entrada conocer esa situación. Me parece que eso es muy importante. Ujú. Otra cuestión es entender las facilidades o no para crear empresas y abrir cuentas bancarias de ser necesario. Nosotros en Atenea Global proporcionamos ese servicio y asesoramos en ese sentido, pero es muy importante que el Ok. cliente esté al tanto de las facilidades o dificultades legales para hacer negocios en ese país. Ok, algo más que quieras como acotar, porque si hablamos desde Venezuela, que estamos acá, es como un territorio desconocido, por así decirlo, para muchas personas que a lo mejor tienen la idea de exportar o importar desde estos países. Entonces, sería bueno saber por qué yo debería o por qué las empresas deberían apostar por este entorno que es poco conocido, a lo mejor para personas actualmente. Bueno, porque Malta, perdón, igual que otros países europeos menos conocidos, tienen una mano de obra muy calificada, una población muy bien preparada y producen productos de muy alto nivel. Sobre todo en relación, por ejemplo, a nuestros vecinos inmediatos en el Caribe y el resto de Latinoamérica. Entonces, eso me parece una distinción muy importante a la hora de buscar productos y servicios. Ok, vale. Y en el caso de Italia, ¿qué consideraciones tendrías? Bueno, que Italia es una de las economías, una de las 20 economías más grandes del mundo y de las grandes economías, quizás Italia es la más subestimada y es líder en producción de muchas cosas. eh, y suele ser opacada por Alemania y Francia, pero no podemos dormirnos con Italia. Además que la relación histórica de Italia con Venezuela, y que eso es lo que vamos a hablar en la otra ponencia con nuestros invitados, eh, nos proporciona a los venezolanos una cantidad de oportunidades y facilidades muy grandes. Claro, exactamente. Justamente Joseph y Gabriel nos van a hablar un poco de las oportunidades que tiene Cabenit, que es la Cámara Italiana Venezolana, Cámara de Comercio Italiana Venezolana, y cómo ellos son la ventana hacia Europa y qué ventajas tienen o qué beneficios pueden brindarle a los empresarios y pequeños emprendedores. Iván, muchas gracias por tu exposición y por mostrarnos un poco más sobre Malta, un país que muy pocas personas conocen y que no tenemos mucha idea de cómo invertir, pero ya nos das una mejor visual de cómo hacerlo. A la orden. Gabriele, Joseph, les presentamos a Gabriel y Joseph, ellos son miembros del Sportello Giovanni. Gabriele es el director del Sportello Yo, Giovannis. O si quieres, correcto, soy corrígeme uno, acá, Gabriele, ¿cómo sí, estás? es correcto, soy uno de los de la directiva del Sportello Giovanni, pero mi cargo en sí en la organización es como secretario general de la organización, y en el caso de Joseph, justamente él es representante del Estado Bolívar. Bueno, bienvenido, Joseph. Bueno, muchachos, cuéntame Gracias. un poquito. Cabenit, cuéntame un poquito los beneficios que Cabenit puede dar a las empresas y a los pequeños emprendedores para llevar su negocio desde Latinoamérica hasta Italia, bueno, hasta Europa, porque como dijo Iván, Italia es la puerta a Europa. Y más o menos, ¿por qué sería como la ventana a estos países? Hola, buenos días a todos. Bueno, Iván, felicidades, excelente ponencia. Eh, Imagínate tú, Grisel, en este punto, que Cabenil es una cámara binacional, es la cámara en Venezuela llamada venezolano-italiana, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana. Pero realmente somos 84 cámaras de comercio en 61 países, con 160 puntos de apoyo a nivel mundial, con 20.000 afiliados que generan más de 300.000, ¿cómo se dice?, contactos comerciales. Entonces, eso es la Cámara de Comercio en sí. Eso es lo que somos Cabenit. Entonces, para todos nuestros asociados y afiliados, Cabenit Yo sé, estoy tiene perdiendo una un poco, red. no sé si es mi internet. ¿Estoy escuchando bien? Cabenit
tiene toda esta red de contactos importantísima que ayuda a los asociados a hacer negocios y a hacer ventana en Italia, en Europa. Entonces, esto es como parte de la base de donde funge todo lo que es nuestra Cámara de Comercio, venezolana, italiana. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Cavendish le damos la asesoría a los asociados que estén interesados en importar desde Italia o a exportar desde Venezuela. Esto ocurre porque la Cámara busca siempre brindar a sus asociados información privilegiada, temas de legales para cómo saber qué hacer, cuándo hacerlo, y hace un acompañamiento a estas personas, a estas empresas que están interesadas en mantener este contacto con Italia, incluso pasando por terceros países, como por ejemplo, tenemos el caso de que si deseas traer algo de Brasil, en este caso, ¿verdad? Pudieses traerlo a través de una cámara italiana, por medio de una cámara italiana en Brasil, como es el caso de Italcam, que es una de las sedes de las cámaras italianas en el centro de Sao Paulo. Entonces, puedes hacer una tercerización entre otro país para traer algo incluso a tu país, porque esa es parte del contacto que se tiene entre los otros 61 países que conforman las otras 84 cámaras en los otros 61 países que conforman a la Cámara de Comercio Italiana, y es parte de algo llamado Sistema Italia. Italia está muy interesado en que el comercio funja, algo que decía exactamente Iván, está muy interesado en que la comercialización y la venta del Made in Italy en el mundo. Por eso es que por eso es que existen esta cantidad de cámaras y esta cantidad de contactos que genera efectivamente networking, que genera efectivamente negocios, que genera efectivamente un enlace entre países, comerciantes y así. Entonces, por ejemplo, en Cavendish, nosotros como parte de todas las actividades que realizamos actividades y realizamos eventos que sirven de encuentro para nuestros asociados. Son talleres, son cenas, son sitios de networking, presentaciones. Te puedo hablar de las últimas dos que hubieron. Por ejemplo, una que tuvimos en el Trasnocho Cultural fue la presentación de un artista llamado Alberto Cavalieri. Este artista hizo una presentación, aparte de origen italiano, que es algo bien importante, porque siempre estamos promoviendo el Made in Italy. Este artista hizo su presentación y la cámara lo acompañó para así también reunir en ese encuentro a los rubros industriales y a los rubros de todas estas firmas jurídicas que nos acompañan día a día en nuestra cámara. Entonces, esto es parte de lo que se hace constantemente para mantener conectados e informados a todos los asociados de la cámara. Siempre están llegando correos. También la cámara se ocupa de ofrecer oportunidades a los asociados de participar en ferias internacionales. No sé si sabrán, pero en Italia es muy conocido por tener ferias internacionales. Ahorita se está llevando a cabo en la ciudad de Verona la feria de Samotec, que es una feria de este parque industrial de maquinaria de construcción. Entonces, imagínense ustedes que hay muchísimas empresas italianas. Yo me tomé el tiempo de investigar las primeras 30, pero había una lista enorme. Justo hablo con un amigo de nosotros que es parte del Sportello, de hecho es el representante del Sportello, se llama Marco De Franceschi, está allá en Samotec ahorita, y me comentaba que son 5 galpones enormes más un showroom externo, en donde las personas pueden conocer todos los productos o los productos promocionados por Italia, porque Italia hace muchísimas cosas. Incluso a veces creen que Italia solo produce para las áreas de industria de la moda, turismo, o siempre llegamos a pensar en algún momento por tema de desconocimiento, que son estas industrias, las industrias más fuertes. Entonces, pero realmente hay muchísimas cosas. Hay desde ferias para las mascotas, hay ferias para el mobiliario, hay ferias para el arte, hay ferias de todo tipo. Entonces, Italia viene siendo esta puerta, ¿verdad? En este caso, que la cámara te acompaña y te da incluso, si es necesario, información privilegiada de cómo funcionan los mercados en Italia y en Venezuela, para así poder hacer negocios y que sea parte del acompañamiento
que lleva diario. Date cuenta que en uno de los encuentros, Giselle, fue una heladería llamada Macao, que queda en las Mercedes. Esta heladería es socia de la Cámara. Entonces, como la Cámara de Comercio, si tú me preguntaras hoy, me dijeras, Joseph, pero ¿de qué trata la Cámara de Comercio? O sea, a finalidad, o sea, ¿de qué es el fin de todo esto? Mira, a ver, es el hacer negocios. En italiano se dice fare business, es hacer negocios. Y esta Cámara de Comercio, esta heladería en las Mercedes, que se llama Macao, justo tuvimos un encuentro entre todos los gelateros que están en la zona, ¿verdad? Que están aparte asociados también a la Cámara. Hay invitados que se les invita para también darles a conocer un poco sobre las oportunidades que ofrece Cabinet. Y justo estaban llegando, ese día nos acompañaron dos personas, el dueño de la gelatería y otro que es una gelatería que queda en la Candelaria, una heladería que vende barquillas incluso, que se llama Hullman. Y estas dos personas tuvieron la oportunidad de viajar a Italia a una feria en Rimini, que es la feria del gelato italiano, durante 5 días, con gastos pagos, hospedaje pago, viáticos, boleto de ida y vuelta, pudieron disfrutar y conocer de muchísimo del mundo de la tecnología, del mundo de las áreas industriales para el tema del gelato. Entonces, se imaginarán toda esta cantidad de ferias que ocurren y que a veces, por desconocimiento, no se aprovechan a totalidad en nuestro país, pero que Italia está dispuesto a pagar para que nosotros participemos, para que nosotros vayamos. Algunas ferias son totalmente, o sea, tú puedes ir totalmente gratis, otras sí tienen unos pagos, unos costos, normalmente son los costos de los boletos aéreos, pero es que siempre están interesados en seguir haciendo esa conexión que lleva específicamente al tema de que tú vas y haces negocio, tú vas a Italia y haces negocio, y tú vas a la feria y haces negocio, porque esa es la principal función de este órgano que se llama Cabinet, que es nuestra Cámara de Comercio, y así como está Cabinet en Venezuela, hay una Cámara de Comercio en Shanghái, hay una Cámara de Comercio en Nueva York, hay una Cámara de Comercio, hay como 4 o 5 cámaras de comercio en Brasil, porque es un país bastante grande, con mucha población, entonces atiende a muchos áreas, muchos sectores, muchos rubros, y justo en estos días conversábamos con el cónsul general de Italia, el señor Nicola Chipinti, y conversábamos sobre una cámara de comercio que existe en un estado llamado Río Grande del Sur. Entonces, esa es una, está Italcam, hay diversidad de cámaras dependiendo de la cantidad de población. En Venezuela, Cabinet es la única cámara de comercio y representa esta ventana para Europa, esta ventana para poder ir a hacer negocios. Incluso Cabinet tiene seccionales que se abren o se expanden alrededor del país. Yo soy director en una seccional, la seccional del Estado Bolívar, y actualmente también soy representante del Sportello Giovani, que quiero cerrar esta área de hablar de Cabinet con una invitación a todos los jóvenes que quieran participar en el Sportello Giovani, que es nuestra red de jóvenes de la Cámara de Comercio, la red de jóvenes de Cabinet, que utiliza las herramientas de la Cámara como plataforma para informar, para capacitar y para apoyar a los profesionales, emprendedores, a los empresarios jóvenes que buscan crecer en el mundo del comercio, de la comercialización, entre otras cosas. Entonces, esa es parte de lo que la Cabinet representa para nosotros y lo que es Cabinet Mutual. Es un acompañamiento, es una manera, es la forma más segura de hacer negocios entre Italia y Venezuela. Oye, qué interesante, Joseph, eso que comentas. Justamente tenía algunas preguntas. Primero, para yo poder acceder a esas ferias que tú comentas, ¿debo ser parte de la Cámara? ¿O puedo yo como externo participar en las ferias? Porque es una forma base o clave de hacer negocios en Europa, como tú comentas. Y si solamente son importaciones, ustedes también ayudan a las personas a exportar. ¿Cómo han ayudado a emprendedores o empresas actualmente a hacer ese tipo de trabajos? Ok, para participar en estas ferias, lo que pasa es que si eres asociado a la Cámara, tienes mayor oportunidad de acceder a información antes que cualquier otra persona.
pero no hemos visto en la situación o en el caso de que, por ejemplo, hay temporadas o no hemos tenido una cantidad suficiente de asociados del tema de turismo, por ejemplo. Entonces hay ferias de turismo que se dan a principios de enero, en donde se pueden enviar hasta 15 personas con gastos pagos para participar en ferias, y te encuentras con que parte de nuestros asociados en esas fechas no están disponibles, no pudieron, y otra parte sí pudo y aprovechó la feria del turismo, y entonces se hizo una búsqueda también para que otras empresas y otros empresarios puedan acceder a esta información. Pero imagínate, decir que pudiesen acceder de primera mano, ¿sabes? Y ser una primera opción antes que otras personas que no estén asociadas. Entonces, es el beneficio de ser parte de nuestra cámara. Al igual que, como te comentaba anteriormente, efectivamente Kavanit te ayuda a importar y te ayuda a exportar. Incluso todo el tema de temas legales, de aperturas de cuentas, de temas bancarios, te ayuda con todas estas áreas, porque nosotros somos parte de Asocamerestero, que es Asociación de Cámaras en el Exterior, y somos parte de Europa. Entonces, esto abre, es una ventana directa a Europa para hacer, como se dice en italiano, para fare business, para hacer negocios, para conectar y para también llevar tu producto o servicio al otro lado del mundo. Claro, interesantísimo. Justamente alguien está preguntando en los comentarios cuáles son los requisitos para unirse a Kavanit, porque por lo que estoy viendo es mucho más importante e interesante. Ser parte de Kavanit te trae mayores beneficios a largo plazo y bueno, es una ventaja que no puede tener. Entonces, bueno, eso sí ya te lo dejo a ti, yo sé porque lo desconozco, pero tengo otra pregunta antes de que contestes esto. Gracias, Gabriele. Ven que me metí rápidamente, pero lo respondí en el chat inmediatamente. Ahí dejo algunos de los requisitos que son primordiales para ser afiliado a nombre de empresa en la Cámara de Comercio Italiana. Gracias. Tengo una pregunta. Si yo quiero participar en la Cámara, ¿yo tengo que, juro, saber hablar italiano? O si saber hablar italiano me da ciertas ventajas, a lo mejor a la hora de hacer negocios. Sé que obviamente estamos hablando de Italia, es el idioma que se habla allá, pero quisiera saber, tomando en cuenta que la Kavanit es ese puente que tenemos entre Italia y otros países del mundo, ¿cómo funciona? Ok. Es importante que, como te resaltaba y quiero dejarlo bien claro, las cámaras de comercio tienen como, esta cámara, por ejemplo, tiene como principal función hacer negocio. Si no sabes hablar italiano, ¿verdad? No hay ningún problema. De hecho, si hacer negocios te necesitas hablar italiano, nosotros podemos incluso ser ese medio para que todas las conexiones con Italia se hagan de la mejor manera. Más la prima, o sea, la prima ragione per imparare l'italiano es que la primera razón para aprender italiano es poder entender a los italianos. Es que si de verdad estás interesado y consideras que vas a tener una relación fructífera entre Italia y Venezuela, es algo que te sumaría muchísimo, porque como comentaba Iván, Italia representa una de las economías más grandes y fuertes de Europa y del mundo como tal. Por eso es que nosotros en la Cámara de Comercio también ofrecemos cursos de italianos orientados al business, orientados al tema de hacer negocios, que te da oportunidades de participar y de aprender lenguaje de negocios para áreas como la industria de la moda, para áreas del diseño, para áreas de la tecnología, del turismo, de la alimentación, entre otras. Pero es bien importante esto porque yo creo que si tú de verdad decides hacer constantemente negocios con Italia, te va a interesar más bien aprender todo lo que puedas sobre temas de cultura, todo lo que puedas sobre temas de lenguaje, todo lo que puedas sobre el tema de que los italianos hablan mucho con las manos, hablan mucho con la gestualidad, hablan mucho con su ser. Hay un libro de un autor que se llama Edward T. Hall, que se llama El lenguaje silencioso. Este libro, y ya esto lo comento como para cerrar esta área del tema del italiano, a menos que tengas otras dudas, este libro me va a permitir leer la frase para no parafrasearla. Dice así: comprender el idioma y la cultura, entre paréntesis, en este caso italiana, puede ayudar a establecer relaciones comerciales más fuertes y duraderas. Y es así. El punto es comprender.
Y yo creo que a veces conociendo un poco más del idioma, de la cultura, te ayuda a comprender y te va a dar como resultado relaciones comerciales más fuertes y duraderas. O sea, que te ayuden no solo a hacer una relación comercial, porque creo que hay muchos casos en los que podemos hacer relaciones comerciales, pero que estas relaciones sean duras, sean fuertes, sean duraderas y que tú puedas conseguir buenos aliados, buenos socios en Italia, aliados comerciales en los cuales puedes confiar, los cuales puedes hacer negocios, como te comentaba, por el tema de las ferias, por el tema de esta misma, la Cámara de Comercio que te ofrece oportunidades para también seguir creciendo. Entonces, yo siempre veo el beneficio, costo-beneficio de aprender un idioma, aparte que te regalas a ti mismo la oportunidad de saber italiano, sabes qué dicen los italianos, sabes cómo comunicarte, entiendes un poco más de la cultura del idioma. Creo que eso de verdad fortalece esas relaciones comerciales que tanto en ciertas circunstancias nos cuesta hacer, pero tenerlas bien fortalecidas creo que es parte del deber de un empresario. Claro, porque es el entender realmente cómo funcionan las empresas, cómo podemos actuar. Y bueno, el italiano obviamente es un plus para poder conversar mejor, hacer hacer negocios mejor. No, no sé hablar italiano realmente, si no te lo diría como me lo dijiste esto en italiano. Pero, pero me gustaría saber un poco más acerca de las oportunidades como tal que brinda el país. No sé si Gabriela a lo mejor me puede comentar un poquito más acerca de esto. Y a lo mejor saber un poquito de los desafíos, oportunidades y desafíos que podemos encontrar a la hora de hacer negocios en Italia. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias por el espacio, a ustedes como Atenea Global, y me encantaron las ponencias y la información que dio Joseph y Iván. Pero bueno, ahorita me toca a mí justamente tratar de básicamente concentrar o estructurar cómo realmente podemos ser la ventana o cómo podemos llegar a ese espacio, cuáles son los desafíos en ese proceso. Y como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los aspectos más importantes de la Cámara y de Sportello Giovanni es que tenemos y podemos hacer negocios y aprovechar plenamente las oportunidades que brinda nuestra relación con Italia. Y de hecho, en Italia, en primera instancia, ¿cuáles son sus oportunidades? Bueno, contamos con la ITA, la Agencia Italiana para el Comercio Exterior, que es un organismo estatal que apoya el desarrollo de nuestras empresas en el extranjero y fomenta la inversión extranjera de Italia. Por medio del Departamento de Inversiones Directas y Extranjeras, la ITA facilita el establecimiento y el desarrollo de empresas extranjeras en Italia y de esa manera promueven oportunidades de negocio, ayudan a los inversores extranjeros a establecer o ampliar sus operaciones, apoyan a los inversores a lo largo de todo el proceso y ofrecen servicios de orientación de alto nivel en relación a las inversiones estratégicas existentes. Pero ahí justamente entra la duda de cómo podemos ser nosotros y cómo conseguir esa información para crear un negocio en Italia o exportar o importar. Realmente las oportunidades son infinitas, justamente estando en una de las economías más grandes, una de las 20 economías más grandes del mundo. Y la respuesta muy corta y concreta es la que ha venido. Nosotros podemos ser ese vínculo entre ustedes, Venezuela e Italia. Es importante mencionar que una persona puede ejercer una actividad mercantil de 3 formas en Italia, como persona física, mediante la creación de una empresa o sociedad nueva, o adquiriendo acciones de títulos de una sociedad ya existente. Estas oportunidades están disponibles para ciudadanos europeos y ciudadanos no europeos. Las personas físicas jurídicas de países europeos naturalmente no cuentan con ningún tipo de limitación en su capacidad de ejercer la actividad mercantil. En cambio, las personas físicas no pertenecientes a la Unión Europea deben contar con permisos de residencias válidos o ser ciudadanos de un país donde se apliquen tratados recíprocos, Algunos de esos tratados importantes puede ser el Mercosur y la Comunidad Andina, de los cuales no somos actualmente beneficiarios, pero sabemos que desde el 2022 son temas que se encuentran en la palestra. Y si desean profundizar un poco más sobre esa información, pueden perfectamente adquirirla en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el italiano. Pero yendo más allá, si contamos ya con todas esas cualidades que les acabo de mencionar, ¿cuáles son las opciones o las oportunidades que existen? Bueno, existe primero la oportunidad de crear una oficina representativa o un establecimiento permanente en Italia.
Básicamente voy a explicar rápidamente lo que sería una oficina representativa. Solo se utilizan los siguientes propósitos, que son almacenaje, exposición o entrega de bienes pertenecientes a una sociedad extranjera, adquisición u obtención de información y desarrollo de actividades preliminares que contribuyan a las actividades comerciales de la sociedad extranjera. En este caso, naturalmente, por los tratados que contamos con Italia, quedaríamos exentos de impuestos. Sin embargo, siempre hay que profundizar y hacer un análisis claro del contexto de cada una de las empresas. Sin embargo, si queremos realizar algo fuera de lo que acabo de mencionar, es necesario ya crear una empresa o una filial, y para ello existen dos tipos de sociedades: las sociedades de responsabilidad limitada, pensada para pequeñas y medianas empresas que se encuentran bajo una gerencia y requieren un capital mínimo de 10.000 euros, y la segunda sería la sociedad anónima o una empresa bajo un cargo ya mucho más grande, de un directorio, que requieren naturalmente un capital de 50.000 euros. Y para ser inscritas en un registro, en el registro mercantil, que justamente Iván mencionaba que muchas veces tenemos ese sesgo sobre la burocracia, bueno, claro que tiende a ser un desafío en el proceso, básicamente hay que ser bastante transparente. Sin embargo, son 5 puntos bastante claros y bastante simples para una empresa bien constituida, que uno sería redactar el acta de la Junta de Accionistas, obtener un código fiscal italiano para ser representante de la sucursal en Italia. 3, redactar una escritura de constitución ante un notario italiano. 4, presentar las escrituras de la constitución de la empresa ante la Cámara de Comercio. Y 5, presentar la declaración del comienzo de actividades ante la agencia tributaria, ya que en este caso sí habrá que pagar impuestos. Naturalmente, toda esta información tiene que ser certificada y tiene que ser traducida en italiano. Y luego de ser entregada, como establece la OCDE, se efectúa tanto un análisis funcional como fáctico, y también, aparte de eso, un análisis de comparabilidad para asignar los costes e ingresos que va básicamente a tener este establecimiento permanente y por ende sus impuestos. Ahora vamos a conversar un poco vamos a profundizar sobre los servicios que había mencionado justamente yo anteriormente, y cómo la Cámara puede ayudarnos a hacer esa relación, esa conexión en Italia. Y en primera instancia se brinda información de primera mano, tal como se mencionaba, de cómo opera y cómo funciona Italia por parte, vamos a decir, de un equipo capacitado y que se encarga cada día tras día, en estudiar justamente este sector y este mercado entre Venezuela e Italia. Aparte, tenemos facilidades de importación, exportación. También logramos generar contactos de proveedores de maquinarias, contactos de importadores de materia prima y básicamente contacto con las organizaciones italianas para las empresas afiliadas. Sin mencionar que naturalmente contamos con información privilegiada, asesoramos legalmente, tributaria y administrativamente, como, por decir poco, vamos a decir que tenemos un potencial enorme en tanto las asesorías especializadas de cada uno de los negocios, y aparte de eso tenemos cientos de ferias internacionales, multisectoriales, de sectores que muchas veces ignoramos que existen en Italia, pero Italia tiende a tener mucha fuerza a nivel internacional en ellos. Entre ellos, por ejemplo, uno jamás se imaginaría la conexión de Italia con el chocolate. Bueno, tenemos ferias como el Eurochocolate, y bueno, otras que son más comunes, como el BIT, que es una feria del turismo en el que tanto afiliados como no afiliados pueden justamente participar. Y si fuera poco, solo la asesoría y la información privilegiada, también dentro de la cadena, aquí en Venezuela nosotros queremos promover justamente esas negociaciones entre el gobierno italiano y no entre el gobierno italiano y el gobierno venezolano, sino entre los empresarios venezolanos y los empresarios italianos. Y de hecho la Academy en promedio realiza más de 100 eventos como exposiciones, showrooms, networking, cenas, torneos de golf, donde los afiliados tienen la oportunidad de mostrar su marca y su servicio tanto a nivel nacional como internacional. Eso es algo crucial. Básicamente, tu oportunidad desde aquí de Venezuela mostrar tu negocio en Italia. ¿Y
creo que para finalizar, es importante mencionar también que la Cámara cuenta con talleres, clases magistrales, que le brinda la oportunidad a los afiliados de tener contacto directo y hacer matchmaking con estos facilitadores que muchas veces son operadores de Italia, y también a nivel interno de generar un buen networking, sin mencionar el hecho de que te estás constantemente formando. Hay una frase que a mí me encanta que dice que tú no te puedes mantener idéntico si quieres tener una empresa de 100.000 millones de dólares. Tú tienes que crecer, tanto como la empresa crece, tú también tienes que crecer y tienes que seguir educando. Y con eso básicamente cerraría mi ponencia y quisiera agradecerle a todos por su atención y estoy más que disponible a cada uno de cualquier comentario. De hecho, puse el correo de la cámara y el mío personal en cualquier caso de cualquier necesidad, en cualquier pregunta que tengan. Gracias, Gabriele. Tengo una pregunta que hizo Dominic Brandon, que él comenta que cuando no hablas italiano es un poco difícil hacer negocios en Italia. Entonces yo quisiera saber cómo la Cámara a lo mejor puede ayudar a las personas que no hablen italiano para que puedan hacer negocio, o cómo le pueden facilitar esta conexión. Ok, bueno, yo creo que no te voy a decir que es difícil, sinceramente yo te diría perfectamente, al final del cabo todos como italianos y como venezolanos queremos hacer un negocio y construir aquí en Venezuela, entonces jamás he escuchado a un italiano decir no voy a hacer un negocio contigo por no hablar italiano, es simplemente saber cómo llegar o hacer el approach, hacer el acercamiento con él, y yo creo que por eso es que el italiano es tan importante, porque te facilita ese primer paso de, bueno, yo también conozco lo que me estás diciendo, conozco los gestos que me estás diciendo y conozco cómo podemos hacer negocio y las personas en Italia que nos podrían ayudar para ello. Sin embargo, no quiero aclarar que no es ninguna limitante para hacer negocios en Italia ni para básicamente pertenecer a la Cámara de Comercio italiana. Para mí, de hecho, yo siempre lo menciono, a mí Joseph es un caso especial de los Portello y de la Cámara de Comercio que nos enorgullece muchísimo porque es una persona que es, vamos a decir, criollito, 100% venezolano, y que poco a poco se ha nutrido y se ha identificado con la cultura italiana al punto de ya ser parte de la dirección de la Cámara de Comercio italiana en Bolívar, sin mencionar de obtener posibilidades de hacer negocios. Entonces, yo creo que siempre hay que rescatar esos espacios y, bueno, seguir intentando, seguir buscando básicamente a esa persona indicada con el quien tienes que hacer negocio. Y ustedes podrían ayudar a estas personas a hacer ese match, por así decirlo. Es correcto, justamente para eso está la Cámara de Comercio. Nosotros estamos para hacer Oye, ese muy match. interesante. Muy interesante realmente. Hay otra pregunta también, hicieron por acá, que nos dicen que si podemos explicarles un poco mejor la parte de la constitución de empresas en Italia y Malta, hablar un poquito también sobre las ventajas impositivas que tiene cada país, también cuáles serían los mínimos de inversión y cuáles serían los sectores, vamos, si quieres, sectores que quieren como impulsar un poco más cada uno de estos países. Entonces, si quieres, vamos a empezar uno a uno, no sé quién de ustedes quiere empezar para ir respondiendo a las preguntas. Si quieres puedo ir yo en este punto, en este aspecto. Naturalmente es imposible darles un específico de cada una de las empresas y temas impositivos, porque ya que cada uno de los sectores naturalmente cuenta con distinciones en función a al beneficio que pueda contar, por ejemplo, el gobierno italiano con nosotros. Debo ser muy sincero, tendría que ver cuál es el caso específico y naturalmente evaluarlo para darles una respuesta profunda, ya que el sector del turismo es totalmente distinto al de, por ejemplo, manufactura. Sin embargo, justamente para eso está el correo de información de la Cabinet. Estamos 100% dispuestos a resolver dudas específicas que ustedes realmente tengan y que básicamente los ayuden a continuar a realizar un negocio. Los montos mínimos, estoy leyendo, creo que la pregunta que me estás comentando, Graciel, me habla justamente de los montos mínimos de inversión. Bueno, como les había mencionado, para empresas de responsabilidad limitada serían mínimo 10.000 euros, y para empresas que no es nada fuera vamos a decir, de lo común, y de hecho esto aplica para empresas pequeñas y de tamaño pequeño o mediano,
Y para empresas un poco más grandes, sí, el capital crece, no a un exabrupto, pero sí a 50.000 euros. Creo que respondí todas las dudas. Confírmame y Bueno, por parte de Italia, sí. sí. Me faltaría, Iván, ¿nos puedes comentar un poquitico más acerca de Malta y las ventajas que tiene a diferencia de Italia, tomando en cuenta los sectores que a lo mejor se pueden impulsar un poco más, un poquito la tasa impositiva y los montos mínimos? La misma pregunta que le hice a Gabriel. Ok, como dijo Gabriel, es difícil hablar de sectores específicos porque hay muchos. A pesar de que Malta es un país pequeño, igual hay muchos sectores, pero hay sectores clave de la economía que los pueden ver, por ejemplo, en Malta Enterprise, que es el instituto de apoyo al empresario en Malta, que tienen ciertos apoyos particulares, ciertas ventajas particulares, pero las ventajas generales es lo que ya mencioné, que el impuesto de Malta permite una cantidad de reintegros a nivel fiscal para el inversionista que terminan haciendo que el impuesto corporativo sea solo 5%. En las preguntas están hablando de montos mínimos de inversión, pero no sé si se referían a nivel empresarial o migratorio. Voy a responder los dos. Si se crea una sociedad responsable limitada en Malta, el monto es 1.200 euros de capital, que comparado con muchos otros países es bastante competitivo. Claro, depende del tipo de empresa. Si es una sociedad de otro tipo, puede ser mucho más alto. Nosotros recomendamos este porque, bueno, sabemos que poner capital inicial no es tan fácil a veces. Y a nivel migratorio, Malta tiene unos programas muy interesantes. Ellos no les gusta llamarlo ni Golden Visa ni nada de eso, por eso tiene como una connotación negativa en la Unión Europea. Pero si hay unas posibilidades de inversión para obtener pasaporte maltés, pero están orientadas a individuos, digamos, de un mucho más alto capital personal. Pues porque el servicio va a estar, hay que invertir alrededor de $1 millón entre contribuciones, tasas y otros procesos. Entonces, para personas que tienen un capital personal yo diría, de $10 millones para arriba. Es mucho más costoso que, por ejemplo, obtener un pasaporte del Caribe, que puede costar $100.000, $150.000, pero claro, el pasaporte maltés te da un acceso mucho mayor y no tienes que vivir en Malta, puedes vivir en cualquier país de la Unión Europea. Ok, y con respecto a las tasas impositivas, que también preguntaban, ¿cuál sería la variación? O sea, ¿podrías comentarnos un poquitico más acerca de esto? Bien, como dije, 5%. Claro, en principio es 35%. Lo que pasa es que el gobierno maltés, y sobre todo al empresario extranjero, le otorga una cantidad de posibilidades para pedir reintegros, lo cual baja la tasa hasta 5%. Otra cuestión importante es que Malta es un país que tiene muchísimos tratados, lo que se llama coloquialmente tratados de doble tributación con otros países, incluido Italia, por cierto, lo cual también permite hacer ciertas triangulaciones interesantes de negocios. Ok, buenísimo. Bueno, creo que entonces tenemos dos países bastante diversos. También depende mucho del tipo de negocio que tú quieras hacer, porque de eso va a depender si te vas por Italia o te vas por Malta. Cada uno tiene sus beneficios particulares. Y si tú realmente quieres entrar a Europa, cualquiera de los países te puede funcionar, pero también depende de tu fin. Si quieres ir más a negocios más grandes, Italia sería ideal porque te da muchas ventajas a nivel de feria. Tienes la ayuda de la Cabinet que te hace el enlace directamente y más allá de que la Cabinet te hace el enlace, también te ayuda a conectar con otros países. No, y en el caso, si quieres... no solo eso, Graciela, disculpa que te interrumpa, sino que la Cabinet te abre oportunidades, Tranquilo. no solo para ti, sino puede ser también para tus hijos, para las personas que conoces. Recientemente llegó el representante por primera vez a Venezuela del Instituto Marangoni, el primer instituto de arte, moda y diseño en Europa. Entonces fue una oportunidad bastante valiosa en la que pudimos compartir con Alejandro Blancas en la Casa de Loyola, en donde pudimos compartir y saber cuáles son las maneras de estudiar, cómo acceder a una beca, qué puedes hacer, qué puedes estudiar. Y tienen una tasa impresionante de empleabilidad, de que con solo estudiar en el instituto tienes un 94% de probabilidades de conseguir trabajo en una firma o una marca de alto prestigio. Entonces, son este tipo de oportunidades que también te ofrece la Cámara,
no solo para hacer el negocio como tal empresarialmente, sino que hay otras oportunidades que también incluyen a los socios y que de las cuales las personas pueden ser parte. Claro, y es algo que, o sea, hay que tomar las ventajas que a lo mejor y que nos traen las cámaras, nos traen los países, porque por eso están ustedes acá, para contarnos un poco de aquellas oportunidades de hacer negocios, específicamente con Italia, que nos estamos perdiendo por desconocimiento. Entonces, también queremos hablar un poquito de Malta, porque hay que ver la diferencia entre los países y bueno, como les comenté antes, depende mucho del origen que quieras hacer. Alguien está preguntando nuevamente cuál es el costo de Malta, que se le fue el internet y no lo pudo escuchar. Iván, si por favor podrías comentarnos rapidito. Y alguien también quiere saber cómo ser parte del Sportello Giovani. A ver si le pueden también comentar un poquito. Sabemos que el Sportello realmente busca impulsar a los pequeños emprendedores y a los pequeños empresarios, pero creo que no hablaron en concreto de ello. Es correcto, sí, justamente estaba poco a poco respondiendo las preguntas en el chat y básicamente yo les daría como tarea, si quieren ser parte de la cámara y de los Sportello, para hacer. Uno, seguir a la cámara en Instagram. Segundo, enviar un correo tanto al correo de información de la Cabinet como al que acabo justamente de copiar en el chat de los Sportello Giovani. Y tercero, simplemente contactarnos a nosotros de cualquier manera. De hecho, o básicamente tratar de ir a la ubicación donde se encuentra la Cámara de Comercio Italiana, que también pegué justamente la ubicación en el chat. Entonces, toda la información justamente de cómo pueden ser parte, de cómo ir a profundizar en la Cámara, está en el chat, así que simplemente no la dejen perder. Gracias. Iván, ¿puedes comentar por favor de nuevo los precios para Sí. poder... Hablé del precio para migrar, que era 1 millón, pero no sé si la pregunta también se refería al tema de crear empresas en Malta. Creación de empresas en Malta. Coméntanos muy los dos, por importante para favor, para que la nosotros. persona tenga toda la información. Ok, nosotros en Malta ofrecemos 2 paquetes de servicios. Eso depende si tú prefieres un banco, digamos, tradicional, o si prefieres, y es la opción que nos gusta más porque para eso se diferencia Malta, un banco digital a través de un AIM. Entonces, crear una empresa en Malta, abrirle una cuenta bancaria en una institución digital, y son $7.500. Si le sumamos a eso también el capital, que eso es aparte obviamente, el capital de empresarial que hay que poner, son 1.200, poco menos de $9.000. Entonces, crear una empresa en Malta, crear su cuenta bancaria, tener todos sus papeles al día, sus registros, más pagar el capital accionario. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Iván. Bueno, Joseph, Gabriel, Iván, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Creo que ya es todo. De igual forma, estaremos atentos a ver si hacemos otro evento como este y ahondamos un poquito más en puntos específicos que puedan tener dudas nuestros usuarios. Muchas gracias y bueno, fue un placer compartir cámara con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias Hasta a ti, luego. Graciela. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que haya sido de interés para todos esta información y quedamos atentos a cualquier duda o comentario que quieran dejarnos a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales o por el chat interno de Zoom. Espero tengan un buen día y disfruten lo que queda de semana. Sí, va a estar grabado, el evento va a estar grabado en YouTube. A partir del día de mañana lo van a poder ver, se los vamos a enviar vía correo para que puedan tener el enlace y también lo puedan compartir si gustan a las personas que consideren que estén interesadas en el mismo. Muchísimas gracias a todos los asistentes.